Son los asesinos en serie más infames del mundo. Fue la cifra de muertes más alta atribuible a un solo asesino en la historia norteamericana. Teníamos a un chico norteamericano que mata a una chica norteamericana. ¿Pero qué les indujo a cometer sus atroces crímenes? A las víctimas las habían abierto en canal y habían manipulado sus órganos internos. ¿Nacieron así? Al parecer su padre era un agresor sexual. Era el tipo más trastornado que había conocido. ¿O se hicieron? Su padre le rompió los dedos a la madre, uno a uno, delante de los niños. ¿Nacidos para matar? Ted Bundy acabó salvajemente con la vida de mujeres norteamericanas. Casi parecía que tuviera una misión. El operador dijo: sargento, tenemos 2 muertas y 2 moribundas. Un asesino carismático que engañó incluso a sus amigos más íntimos. En fin, había estado con el que probablemente era el hombre más peligroso del oeste de Estados Unidos y nunca sospeché nada. Y le dio 100 vueltas a la policía. Era un experto depredador. Lo planeó todo también como una operación militar. Se ha convertido en el asesino en serie más infame de la historia norteamericana. ¿Pero Ted Bundy era un asesino nato? Ted Bundy nació siendo Theodore Robert Cowell en 1946 en el hogar Elizabeth Land para madres solteras en Vermont. Por entonces, su madre Louise tenía 22 años y se enfrentó al estigma social de tener un hijo de padre desconocido siendo soltera. Para proteger a la madre, los padres de esta creyeron que era mejor no admitir que había pasado 3 meses en el hogar para madres solteras de Vermont. Así que lo criaron haciéndole creer que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor, y durante toda su vida. Eso debió de causarle mucha confusión. No sabía quién era. Cuando Ted tenía 4 años, la madre a la que creía su hermana se lo llevó a Tacoma, Washington, para empezar una nueva vida. Allí se casó con un cocinero militar, Johnny Bundy, que adoptó a Ted como hijo propio. Fue en este entorno de medias verdades y dudas donde creció Ted Bundy. En su época del instituto estaba en un grupo en el que todos eran alguien, pero él nunca lo fue. Sabemos que se burlaban mucho de él. No es que le consideraran un idiota, y en cierta forma era un chico guapo, pero no se integraba. Su personalidad básica, si había algo así, era retraída. Le daba miedo arriesgarse y seguramente temía desvelar sus pensamientos más íntimos. En la adolescencia, Bundy por fin descubrió por sí solo la verdad sobre su origen. Todo lo que le habían hecho creer anteriormente era mentira. En tales circunstancias, era normal que desconfiara. Era normal que le costara crear vínculos duraderos con aquellas personas que le habían mentido. El joven Bundy empezó a tener problemas con la ley. Cometió varios delitos menores. Le costaba mantener un empleo. Pero en 1966 se matriculó en la Universidad de Washington, en Seattle, y de repente empezó a transformarse. Le consideraban encantador, elegante. Le veían como alguien culto. Y por entonces, eso fue lo único en lo que la gente se fijó en realidad. Ted era muy popular en la Universidad de Washington.
Sus profesores creían que era genial, que era brillante. Las investigaciones han demostrado que la gente más guapa es la que obtiene mejores notas, y los que no son tan guapos no obtienen tan buenas calificaciones. Y creo que se llegó a un punto en el que, como él era un joven tan guapo, la gente pasó por alto cualquier tipo de vacío intrínseco en él. Anne Rule, ahora una escritora de éxito, era voluntaria en un teléfono de prevención de suicidios cuando conoció al carismático y atractivo joven Bundy. Ted y yo trabajábamos en equipo. Ted era muy bueno al teléfono, era muy comprensivo, se interesaba por la gente. Todavía lo recuerdo apoyado en la mesa con el teléfono en la oreja. Y salvó muchas vidas, lo que ahora me parece muy irónico. Pero yo conocí al Ted amable, al que me acompañaba hasta el coche a las 2 de la madrugada, cuando acababa mi turno, y me decía: Anne, por favor, cierra las puertas. No quiero que te pase nada de camino a casa. En fin, había estado con el que probablemente era el hombre más peligroso del oeste de Estados Unidos, y nunca sospeché nada. Dan Lazares, un joven estudiante de Derecho, convivió con el brillante e ingenioso Bundy en la misma residencia. El Ted Bundy que yo conocí tenía cosas que eran especiales. Diría que tenía carisma. Recuerdo que me parecía un hombre muy guapo y seguramente si lo pienso ahora, yo también deseaba serlo. Recuerdo que era muy bien hablado, intelectual, sencillo, arrogante pero sencillo de un modo que resultaba encantador. Cuando Ted estaba en la universidad, conoció a la mujer de sus sueños y me dijo que ella lo tenía todo. Era guapa, era rica, era popular, y él estaba muy enamorado de ella. Pero después de más de un año de relación, la chica de los sueños de Bundy empezó a pensárselo 2 veces. Ella se dio cuenta de que él no iba a llegar a ningún lado. No tenía objetivos. Hablaba de meterse en política y de hacerse abogado, pero en realidad no hacía nada. No llevaba a cabo nada. Y ella rompió con él. Y eso fue lo que le destrozó. En mi opinión, ese fue el detonante. Bundy se tomó muy mal ese rechazo y entonces hizo lo posible por hallar el modo de volver a conquistarla. Bundy se metió de lleno en el dinámico mundo del derecho y la política y se convirtió en una joven promesa del Partido Republicano. Al mismo tiempo, se negaba a renunciar a la chica de sus sueños. A principios de 1974, el ahora aplicado Bundy la había reconquistado de tal forma que empezaron a hablar de matrimonio. Entonces, de repente e inesperadamente, él interrumpió todo contacto con ella. El 1 de febrero de 1974, a la preciosa estudiante de 21 años dotada para la música, Linda Ann Gilly, la esperaban para grabar el parte de esquí diario en la emisora de radio local. Nunca acudió. Tampoco apareció en clase ese día. Al no asistir a una comida, sus amigas empezaron a preocuparse. Llamaron a la policía y lo que descubrieron fue desconcertante. Ella desapareció. Su cama estaba hecha. Pero cuando levantaron las sábanas, había tanta sangre manchando la ropa y el colchón que alguien tenía que estar o muerto o gravemente herido. Ella llevaba un camisón porque había sangre en la parte trasera del camisón. Él se lo había quitado y la había vestido. Sencillamente desapareció. En los 6 meses posteriores, la policía de Seattle batalló con la misteriosa desaparición de la chica de 21 años. Después, una tras otra, empezaron a desaparecer más universitarias.
A Donna Mason, de 19 años, la vieron por última vez yendo a un concierto. Nunca llegó allí. Susan Rancourt, de 18 años, desapareció cuando caminaba de noche por el campus de la Universidad de Ellensburg, Washington. Roberta Parks, de 22 años, desapareció de la Universidad Estatal de Oregón. Brenda Ball, de 22 años, desapareció tras salir de la taberna Flame en un distrito de Seattle. Y Georgia Ann Hawkins, de 18 años, a quien le faltaban unos días para acabar su primer año de carrera, desapareció misteriosamente mientras caminaba entre las casas de las hermandades tras visitar a unas compañeras. Solo tenía que pasar por 4 casas hasta llegar a la suya. Y nunca llegó. Todas las víctimas tenían el pelo largo, moreno y con raya en medio. Todas eran esbeltas, atractivas y listas. Todas se parecían a la chica de los sueños de Bundy. Por lo general, hay muchas similitudes entre las víctimas de los asesinos en serie. Los asesinos en serie suelen tener un patrón. Parecía como si Bundy intentara vengarse de esa mujer en concreto, de una clase en concreto, de un tipo de mujer en concreto. Casi parecía que tuviera una misión. 6 mujeres jóvenes habían desaparecido sin más, dejando una pregunta en el aire. ¿Cómo las habían raptado, al parecer, sin luchar, sin pistas ni testigos? A lo largo del reino del terror de Bundy se revelaría la escalofriante respuesta. ...1974... En el estado de Washington y alrededores, 6 mujeres jóvenes, listas y atractivas, habían sido secuestradas por el asesino en serie Ted Bundy. Las chicas habían desaparecido sin más, dejando perpleja a la policía y sin un sospechoso claro. ¿Cómo secuestraba Bundy a sus víctimas pasando desapercibido y sin forcejear? Sabía que debía acceder a una víctima idónea, pero ¿cómo conseguía convencer a esa mujer para que se subiera a su coche o para acompañarle andando lejos de donde ella estaba con sus amigos? El misterio no tardaría en descubrirse. El Parque Estatal del Lago Sammamish era un lugar muy frecuentado por los jóvenes de Seattle. El 14 de julio de 1974, la adolescente Dawn Saunders era una de tantas jóvenes que se dirigían al lago. Era una tarde de domingo muy soleada. Siempre nos gustaba ir al parque en cuanto podíamos. Mis amigas y yo teníamos 14 o 15 años e íbamos al parque a ver quién estaba allí o a ver en qué follón nos podíamos meter. Ese domingo de julio hacía mucho calor y el parque estaba siempre abarrotado los fines de semana calurosos. La gente hacía cola en sus coches para llegar a alguno de los pocos aparcamientos del parque. Es un parque enorme, de los más concurridos del estado. A una amiga nuestra se le acercó un hombre joven escayolado. Él le pidió ayuda para bajar algo del techo de su coche. La chica fue una de tantas a las que se les acercó un hombre que parecía tener un brazo roto. Tenía 17 años, precioso pelo castaño hasta los hombros, ojos marrones. No se fue con él a ninguna parte, no pasó nada más. Es muy probable que el hombre fuera Bundy, con una escayola falsa. Varios testigos vieron cómo también se acercaba a una joven atractiva de 23 años. Janice Sott estaba sola sentada en una toalla y un hombre guapo se le acercó y le pidió ayuda para bajar su canoa del coche. Él le dijo: «Está en el aparcamiento». Ella aceptó y se fue con él.
Fue la última vez que se la vio. El modo en cómo desapareció Janice Ott permitiría comprender cómo Bundy había secuestrado al menos a 7 mujeres sin llamar la atención. Lo que hacía Bundy me pareció muy ingenioso. Se ponía una escayola en el brazo, fingía tener alguna lesión y pedía ayuda. Está claro que con esto lo que hacía era poder acceder a la víctima. Una vez lo había conseguido, aprovechaba la oportunidad que eso le proporciona para poder matarla. Pero los insólitos acontecimientos de ese caluroso día de julio no acabarían con la desaparición de Janice Ott. Tan solo unas horas después, mientras 40.000 personas disfrutaban del sol, Bundy volvió y se paseó tranquilamente entre ellas. Esa tarde, un poco después, Dennis Naslund estaba allí con su novio y otra pareja y tuvo que ir al servicio. Era una especie de cabina de cemento apartada. Se fue y nunca volvió. Bundy había secuestrado a 2 mujeres jóvenes en el mismo lugar abarrotado, el mismo día y a plena luz. El beneficio psicológico que obtuvo del primer asesinato no le bastaba para satisfacerle. Necesitaba más. Los asesinatos en serie empiezan como consecuencia de una fantasía. La fantasía se va perfeccionando con el tiempo. Así que a la larga una no le bastaba. La fantasía exigía que fueran 2. Con helicópteros y perros, la policía inició una búsqueda masiva en unas 162 hectáreas por el parque del lago Sammamish. No se encontró nada. Las chicas habían desaparecido sin dejar rastro. Recuerdo a su novio que había estado con ella en el parque ese día. Recuerdo que estuvo allí durante la búsqueda y estaba apoyado en su coche llorando. Sollozaba porque se temía lo peor. Pero la audacia de Bundy le había traicionado. En el parque había tanta gente ese día que no les costó crear un perfil que identificara enseguida a ese individuo. Y lo identificaron como Ted. La gente en el parque le oyó presentarse a Janice Ott y la vieron irse con él. Durante esa semana hicieron un retrato robot del posible sospechoso y resultó ser Ted Bundy. Rememorando ahora ese día, no lo recuerdo tan inocuo como pareció. Pese a tener el nombre y la descripción del sospechoso, nadie que lo conociera relacionaba al carismático joven Ted Bundy con el hombre que había secuestrado al menos a 8 mujeres. Mi amigo y yo comentamos en ese verano en el que una pista indicaba que era alguien llamado Ted con un Volkswagen. Comentamos y bromeamos sobre que quizá fuera Ted, porque nunca estaba. Pero fue algo que nunca pensamos de verdad. Por cómo era, jamás imaginamos que estuviera involucrado en algo así. Si los asesinos en serie llevaran cuernos en la cabeza, podríamos evitarlos. Por desgracia, los asesinos en serie suelen ser encantadores, muy seductores. Así que no debemos pensar que un asesino en serie es como los malvados hollywoodienses, porque en realidad, ante un asesino en serie nos enfrentamos a la banalización del mal. A mediados de septiembre de 1974, Bundy se trasladó. Se dirigió a Salt Lake City, donde se matriculó en la Universidad de Utah para estudiar Derecho. Se fue a Utah y empezaron a desaparecer chicas en las afueras de Salt Lake City, de forma parecida
a cómo habían desaparecido las chicas en el estado de Washington. En los 3 meses posteriores se descubrió a 4 jóvenes agredidas sexualmente y asesinadas. Bundy parecía imparable. Lo planeó todo también como una operación militar. Siempre que decidía asesinar, seguía ciertos trámites. Tenía ciertas herramientas que llevaba consigo. Tenía todo planificado al detalle y no dejaba ningún cabo suelto. Consiguió a la perfección escapar, evitar ser detenido y eludir a la policía. Era un experto depredador. Pero en noviembre de 1974, Bundy cometió su primer error grave. Intentó secuestrar a una joven llamada Carol Daronch en Salt Lake City. Le dijo que era policía y que alguien había intentado robarle el coche. Y cuando no pudieron entrar por una puerta trasera de unos almacenes, donde él dijo que había una comisaría, la condujo hasta su Volkswagen e intentó llevársela en él. Ella intuyó que pasaba algo raro cuando él quiso esposarla, saltó del vehículo en marcha y logró escapar. Carol Daronch había escapado, pero su agresor seguía libre. En los 7 meses posteriores, 6 jóvenes más fueron secuestradas en Utah y en el vecino Colorado. Pero el 16 de agosto, por fin, se acabó la suerte de Bundy. Un policía del estado de Utah, fuera de servicio, lo vio merodeando por un barrio en el Volkswagen. Le detuvo y le acusó de posesión de herramientas robadas. Usaron su foto en una rueda de reconocimiento fotográfica y Carol Daronch lo reconoció. Habían atrapado a Ted Bundy. Le acusaron y lo sentenciaron por el secuestro de Carol Daronch y lo condenaron a cumplir de 1 a 15 años. Pero Ted Bundy estaba a punto de llevar a cabo una proeza insólita que lo liberaría para volver a matar a su antojo. En 1977, a Ted Bundy le habían condenado por el intento de secuestro de Carol Daronch en Utah. La policía estaba convencida de que Bundy era un asesino en serie y lo trasladaron a Colorado para enfrentarse a la acusación por el secuestro y asesinato de Karin Campbell, de 24 años, en Snowmass. A Bundy lo iban a juzgar en Aspen y, si le condenaban, pasaría el resto de su vida en la cárcel. Pero Ted Bundy tenía otros planes. Solicitó al tribunal defenderse a sí mismo y, para hacerlo, le tenían que sacar de donde estaban los presos comunes y llevarlo a la biblioteca de derecho. Había lugares que no eran tan seguros como lo era su celda. El 7 de junio de 1977, durante un receso en el caso, Bundy pidió permiso para acceder a material de investigación legal. Él era su propio abogado y se preparaba en la biblioteca legal del juzgado. Saltó por la ventana y huyó. Bundy había burlado a sus captores y estaba libre. Se mezcló con la gente en las concurridas calles de Aspen y se dirigió a las montañas circundantes. Bundy interpretó esto como que era capaz de vencer al sistema de justicia penal. Se consideró más listo que todos esos policías, todos esos inspectores que le permitieron acceder a la biblioteca a fin de prepararse para su inminente juicio. Durante los 8 meses posteriores, Bundy se ocultó en la naturaleza, refugiándose en cabañas abandonadas y robando la comida a los campistas mientras la policía, abochornada, le buscaba desesperadamente. Los asesinos en serie son egocéntricos. Se consideran más listos que nadie, los más ingeniosos, los más inteligentes, porque el mundo entero gira a su alrededor. Tras varios días en plena naturaleza, Bundy se atrevió a volver a Aspen y robó un coche, pero su suerte estaba a punto de acabarse.
Se encontró con un control policial y le vieron. Fueron tras él cuando dio la vuelta, le persiguieron y lo detuvieron. Y llevaron a Bundy a la cárcel del condado de Garfield, en Glenwood Springs, Colorado. Se aumentó la seguridad y las autoridades estaban convencidas de que tenían al preso a buen recaudo. De nuevo, Bundy tenía otros planes. Siempre tramaba algo. Eso siempre debía tenerse en cuenta cuando tratabas con él. El 30 de diciembre de 1977, Ted Bundy movió ficha. Adelgazó mucho y logró colarse por una lámpara de neón. Se deslizó por el techo, cayó sobre el techo de un armario en el cuarto de los carceleros y allí bajó. Cuando los carceleros se dieron cuenta de que se había fugado, Bundy ya estaba a miles de kilómetros, en Chicago. Tras pasar la Nochevieja en un bar de Ann Arbor, Michigan, Bundy tomó un autobús hacia Tallahassee, en Florida. Con una identidad nueva, alquiló una habitación en el albergue Oaks, en el centro de la zona estudiantil de la Universidad Estatal de Florida. Tras 18 meses encarcelado, las maquinaciones de Bundy habían dado resultado. Había burlado a la justicia y por fin era libre. Pero para Ted Bundy eso no era suficiente. A los asesinos en serie les encanta ser el centro de la tragedia que ocurre a su alrededor. Cuando Bundy se trasladó a Florida, ya no tenía el estatus que él podía seguir indirectamente en la prensa o en televisión, como hacía en Utah, Colorado o Washington. Volvía a ser un don nadie en vez de ser alguien, y en definitiva, era esto lo último que Bundy quería ser. De modo que debía hacer algo para recuperar la atención que tanto ansiaba, para poder demostrar su horripilante poder sobre la cultura que tanto aborrecía. En la madrugada del 14 de enero de 1978, tan solo una semana después de llegar a Tallahassee, Ted Bundy volvió a atacar. En torno a las 3 de la madrugada, una joven llamada Anita Neary volvió a su hermandad. Entró en la planta baja y vio a un hombre salir de la casa. Llevaba en la mano algo que parecía un palo. Subió y despertó a la presidenta de la hermandad. Entonces, Karen Chandler salió de su habitación, la miraron y dijeron: ¿has visto? Y se dieron cuenta de que Karen sangraba. Jim Sewell era sargento y ayudante del jefe de policía cuando sonó su teléfono esa noche. El operador llamó y dijo: sargento, tenemos 2 muertas y 2 moribundas. Sewell fue el primer policía de paisano en llegar al lugar. Cuando llegué a la casa, subí y entré en la habitación de Bowman. A Margaret Bowman la habían estrangulado, estaba muerta y nuestros agentes la estaban examinando. Margaret Bowman tenía una media de nylon anudada alrededor del cuello. La habían golpeado tan fuerte con una rama que le habían destrozado el cráneo. Claramente era víctima de un apaleamiento. Al otro lado del vestíbulo se descubrió otra víctima. A Lisa Levy también la habían golpeado y estrangulado. Lisa Levy, de 20 años, estaba muerta en la cama. Yacía de lado y tenía la cubierta subida por encima de los hombros. La habían agredido sexualmente con un objeto. El ataque había sido brutal. A Lisa también le habían mordido el pecho y en los glúteos. A 2 chicas más, Karen Chandler y Kathy Kleiner, también las habían apaleado. Lograron sobrevivir por los pelos al salvaje ataque. Todos esos sentimientos acumulados estallaron con una brutalidad salvaje en esa hermandad. Hubo una brutalidad salvaje.
El asesino en serie no tiene límites. Así que si se desencadena en ellos una reacción, no es que se enfaden, es que se enfurecen hasta el punto que, cuando ves la crueldad de los asesinatos que cometen, te quedas perplejo. Piensas, ¿cómo ha podido esta persona apacible hacer esas cosas tan horripilantes a otra persona, a un ser humano? Bundy se había escapado de Colorado hacía solo 2 semanas. Casi 3 semanas después del ataque a la hermandad Chi Omega, denunciaron el robo de una furgoneta Dodge blanca del Departamento de Periodismo de la Universidad de Florida. 4 días después, volvería a aparecer. A 160 kilómetros, en Lake City. Kimberly Leach, de 12 años, iba al instituto. Cuando se dirigía a su clase de educación física, se dio cuenta de que se había dejado la bolsa en su habitación. Le dieron permiso para ir a buscarla al otro edificio. Ya no regresó. Esa mañana, un testigo vio a la joven medio llorando y cómo un hombre enfadado la metía a empujones en el asiento del copiloto de una furgoneta blanca. Dio por hecho que era un padre enfadado. Esa misma mañana, otro testigo vio una furgoneta blanca casi descontrolada por la autopista. El conductor, enfurecido, gritaba a su acompañante. Pocos días después, se recuperó la furgoneta blanca robada en la Universidad de Tallahassee. El que la había conducido había viajado unos 800 kilómetros. Hallamos indicios de traumatismos dentro. Había ramas, hojas, pelo y restos de fibras. Una etiqueta de precios donde ponía $26. Creemos que fue a una tienda de deportes y compró un cuchillo muy grande, un cuchillo de caza. Y creemos que lo usó para matar a Kimberly. Pasaron 2 meses hasta que la policía descubrió el cuerpo de Kimberly, de 12 años, tirado en una pocilga abandonada en un bosque a 40 kilómetros de su casa. A la 1:30 de la madrugada del 15 de febrero, en Pensacola, Florida, se vio a un hombre en su escarabajo Volkswagen actuando de forma sospechosa. El conductor del Volkswagen estaba merodeando detrás de unos grandes almacenes de Pensacola y un agente de policía lo vio e intentó detenerlo. Pero el hombre llegó antes a su coche, se subió y huyó, y el agente le persiguió. Hubo un rifirrafe, le disparó, no le alcanzó, pero acabó arrestado. Al principio nos dijo que se llamaba Ken Meister. Después nos dijo que se llamaba Theo Robert Bundy. Los que habían conocido al carismático Ted se quedaron estupefactos. Cuando detuvieron a Ted Bundy, me quedé pasmado. Recuerdo que se me revolvió el estómago. Ted Bundy volvía a estar detenido, pero su captura sería solo el principio de un circo de 11 años sin precedentes. ...1979, Florida. Ted Bundy había secuestrado y asesinado a decenas de jóvenes en 5 estados diferentes y se había fugado 2 veces estando detenido. Ahora iría a juicio. A Bundy le juzgaron 2 veces. La primera por los ataques brutales a las estudiantes de la fraternidad Chi Omega en Tallahassee. Después, por el secuestro y asesinato de Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. El 25 de junio, Ted Bundy subió al estrado. Please state your full name for the record. Do you know Robert Bundy?
El ex estudiante de Derecho, desoyendo el consejo de su abogado, había decidido defenderse a sí mismo. Los asesinos en serie ansían ser el centro de los acontecimientos. Está claro que defenderte a ti mismo te va a permitir llamar mucho la atención. Y Bundy, sin duda, tenía la fantasía de que era un estudiante de derecho buenísimo y de que podía haber sido un gran abogado. Esto se debe en parte a que los asesinos en serie suelen operar a un nivel superficial. No tienen la profundidad para comprometerse con acabar de estudiar una carrera de derecho. Es todo superficial, es todo humo, fantasía. Pero al llevar a cabo la fantasía de defenderse a sí mismo, era el centro de todo. En un caso penal en Estados Unidos, tenemos que demostrar la culpabilidad sin que haya lugar para la duda razonable. Él creyó que podría crear esta duda y que le declararían no culpable. Estaba muy seguro de sí mismo, hacía preguntas muy buenas, pero no aprendió la lección básica en la Facultad de Derecho. Lo primero que se aprende es que nunca debes representarte a ti mismo. Al defenderse a sí mismo, Bundy decidió interrogar a testigos y víctimas vulnerables. Una táctica que dañaría para siempre su imagen ante el jurado. En el adverso mundo de la sala del tribunal, su falta de conocimientos, su incapacidad para defenderse a sí mismo porque era culpable, iba a quedar al descubierto. Así que, en mi opinión, este fue un error de cálculo por parte de Bundy. Don't shake your finger at me, young man. Don't shake your finger at me, young man. Durante el juicio, dos acontecimientos determinarían su destino. Carol Daronch identificó a Bundy como el hombre que había intentado secuestrarla en el centro comercial en Utah. Pero lo que le condenó fueron las marcas de los mordiscos obtenidas del cuerpo de Lisa Levy. Ann Rule asistió al juicio. Todavía le cuesta creer que el amigo con el que antaño había trabajado codo a codo en un teléfono de la esperanza pudiera ser un asesino en serie despiadado. El testimonio de la tarde fue el del doctor Richard Souberon, que era dentista forense. Testificó que Ted había mordido a dos chicas y había dejado marcas de dientes en el pecho y los glúteos de una de las chicas muertas. Los dientes nos identifican casi tan bien como las huellas dactilares, y el doctor Souberon explicó dónde estaban esas marcas y cómo encajaban a la perfección con la dentadura de Ted. Tenía una dentadura muy peculiar. Dijo que no había duda de que Ted Bundy mordió a esa chica o bien antes o después de matarla. La sesión terminó y Ted salía de la sala, esposado como siempre, llevando sus papeles como solía hacer, y me miró e hizo un gesto como de «yo no lo hice, no tuve nada que ver con eso». Pero yo sabía que sí lo había hecho. Bajé al vestíbulo y vomité, porque en ese momento tuve que aceptarlo. A Theo Robert Bundy le declararon culpable fuera de toda duda razonable. Ted Bundy's fate is now in the hands of Judge Edward Cowart. The judge will announce this afternoon whether he will send the former law student to the electric chair. Yesterday, the jury heard Bundy's mother ask that her son be spared, but the state reminded the jury of the victims. How nice it would have been if Lisa Levy and Margaret Bowman's mother could have been there on the morning of January 15th of 1978 and asked for mercy for them. A Bundy le condenaron a ser electrocutado. Pero la condena será solo el principio de años de estratagemas y apelaciones, mientras la fama de Bundy aumentaba en el corredor de la muerte. Cuando hablaba contigo, le veías mostrar una cara, pero siempre notabas que estaba jugando. La policía tenía listas de chicas desaparecidas y sus familias querían información sobre ellas. Sin embargo, Bundy seguía declarándose inocente.
El asesino en serie lo único que quiere es demostrar que es el individuo más importante en ese momento. Quiere ponerles nerviosos. Hace lo posible porque deseen desesperadamente que él confiese sus crímenes, pero al mismo tiempo controla por completo su mundo. Y de eso se trata básicamente, de controlar el mundo. Solo cuando se enfrentó a una ejecución segura tras 11 años en el corredor de la muerte, Bundy por fin empezó a confesar. Le mintió a su familia al respecto. Su madre y su esposa por entonces creían que era inocente. Y entonces, en los 2 últimos días, les contó la verdad, que había cometido esos asesinatos. No fue un acto humanitario por su parte. Quería sacar provecho de aquello y estoy convencido de que lo único que quería era prolongar su vida unas semanas más o cuanto pudiera. Pocos días antes de ser ejecutado, Ted Bundy empezó a admitir los atroces crímenes de al menos 36 jóvenes por toda Norteamérica. Se había deshecho de muchos de los cadáveres en las montañas o en bosques, y con frecuencia había vuelto para cometer necrofilia. A veces se había llevado las cabezas a su casa. A Ted Bundy lo ejecutaron en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Pero, ¿este asesino de jóvenes inocentes nació así o se hizo? ¿Se trastornó siendo niño por culpa de la mentira de que su madre era su hermana? ¿Fue el rechazo posterior por parte de la chica de sus sueños el catalizador de sus crímenes? ¿O sencillamente Ted Bundy era un asesino nato? Siempre me he negado a creer que un niño ya nace condenado para ser un criminal. Pero si un niño con tendencia a la violencia nace en un entorno abusivo, entonces es el caldo de cultivo perfecto para crear a un sociópata sádico. Él no estaba loco. No estaba loco. Sabía lo que estaba haciendo. Ocultó sus pistas, pero era un adicto. Parece haber pruebas de que incluso cuando era niño no tenía vínculos emocionales íntimos con nadie. La personalidad básica está allí cuando un niño nace y en ella influye su entorno. De modo que si nació para matar, debía de haber algo en su genética infantil que decía: solo necesitas un desencadenante en el entorno y entonces podrás iniciar tu destino. No me cabe la menor duda de que Ted Bundy vivió varias circunstancias en su infancia que fueron poco comunes y potencialmente muy nocivas. Ted Bundy no nació para ser un asesino en serie. Fue una elección que hizo cuando creció y sintió que no había otro modo de resolver algunos de sus problemas psicológicos subyacentes. El propio Bundy le dio al agente Paul Decker la escalofriante explicación de los motivos de sus crímenes. En ese momento estaba descansando y bastante relajado, y le dije algo así: Ted, ¿por qué hiciste todo eso? Y él me dijo: me gustaba. Nada más. No discutimos sobre si era un problema mental el que le había inducido a hacerlo u otra cosa. Disfrutaba y punto. Es una idea aterradora.